Muy buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí para estudiar la palabra de Dios. Les recomiendo, por favor, que vean los estudios anteriores a fin de no usar más tiempo tan importante en el repaso. Ya sabemos lo que es el reino, las características, ya sabemos que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a Jesucristo y que Jesucristo se presenta en Jerusalén, se presenta como el Rey prometido, y llegamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y entramos en el libro de Mateo, libro que les dije por favor que lean y que me imagino lo habrán estudiado, leído, para que puedan aprovechar todo este estudio, ¿verdad? Habíamos visto que él se presentó con las credenciales adecuadas y que también él, una vez que fue claramente identificado, él fue rechazado. Hasta ahí llegamos, pero por favor vean los estudios anteriores. Ahora vamos con el quinto estudio, hoy 25 de abril, ¿verdad? Para continuar, ya estamos en el libro de Mateo. Habíamos visto que el libro de Mateo es un libro clave para poder entender todo el Nuevo Testamento y los otros evangelios. Bueno, partamos entonces desde el inicio del ministerio de Jesús. Habíamos visto, y ahora vamos a mirar la pantalla, que Jesucristo vivía en Nazaret, donde se bautizó. Dice que él se fue al Jordán. Acá tenemos nosotros al Jordán. Y él vivía en esta zona, vamos a llamarle en Galilea. Este lugar es Galilea. Estaba, por decir así, en un barrio de Nazaret, y él en Nazaret viene junto a Juan al Jordán para bautizarse. Una vez que él hizo eso, la Biblia nos cuenta que él escuchó que Juan el Bautista fue encarcelado, y a partir de allí entonces él dice que se fue mirando otra vez la pantalla, de Nazaret, él se fue a Capernaum. Acá tenemos Nazaret. Y acá tenemos Capernaum. Aproximadamente hay 30 kilómetros. Jesucristo caminó 30 kilómetros. Es como ir desde Asunción a Itagua aproximadamente. Y durante todo ese transcurso, toda esta ciudad que él recorrió, y especialmente en Capernaum, él hizo muchos milagros. Curó a muchas personas y no sabemos cuántos milagros más habrá hecho. Tal es así que su fama se extendió por todo Galilea. Y Nazaret estaba en Galilea, por lo cual a él se le conocía en ese lugar porque él vivía ahí, pero su fama haciendo milagros también llegó a los oídos de los líderes religiosos. Una vez que él entramos en el capítulo 4, de Lucas, que ya lo hemos leído, en donde él se presenta, vuelve a Nazaret, dice, ¿verdad?, donde se había criado, y en el día de reposo dice que entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 16 de Lucas capítulo 4, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Y él lee el libro de Isaías, dice que se le da el libro, o que es el rollo realmente, y lee el libro de Isaías, que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es interesante porque este es el párrafo que está escrito en Isaías, capítulo 61, y desde el versículo 1 al 3. Realmente no llega al 3, pero quiero llamar la atención sobre algo, porque Jesucristo leyó esta primera parte, hasta libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero a partir del día de la venganza ya no lo leyó. Realmente les hice una traducción personal, por decir así, mezclando o no,
viendo la interrelación que hay entre estos dos párrafos, el de Isaías y el de Lucas, y realmente traduje de esta forma. Vean qué lindo y lo que realmente entendió esta gente en el hebreo que él hablaba en ese momento. Miren lo que decía. Se le dio el rollo donde estaba escrito de Isaías, el escrito de Isaías. Y abriendo el rollo encontró el lugar donde se escribió: el Espíritu del Señor, el Espíritu de el Señor autoexistente está sobre mí, el Dios eterno. Por cuanto me ha consagrado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los que han sido quebrados sus corazones, a proclamar libertad a los que son llevados a la esclavitud, a desatar a los que están atados, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los que fueron desmenuzados por los golpes de las calamidades, a promulgar el año de la gracia de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, los judíos, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué interesante es cómo él habla. Esto tiene una aplicación espiritual, que no lo vamos a hacer ahora, porque realmente hablar de los afligidos, hablar de los desmenuzados por los golpes de las calamidades, darle libertad a ellos, estamos hablando de asuntos espirituales, asuntos emocionales, que Cristo realmente soluciona cuando Él es nuestro Salvador. Muy bien, pasemos de esto. Veamos algo interesante que me gustaría que aprendamos ahora y entendamos. Llamo la atención entonces sobre esta parte. Desde que dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que es justamente donde termina el párrafo de Lucas que él leyó y que él nos cuenta que se ha cumplido, y la siguiente parte de Isaías, el día de venganza del Dios nuestro, hay un intervalo. En este párrafo hay un intervalo. Esto no es que continúa, sino que pareciera ser que hay un lapso de tiempo en este periodo que se va a cumplir en la segunda venida, porque ahí es donde va a ser el día de la venganza del Dios nuestro. Va a consolar a todos los enlutados, va a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, dice, ¿verdad? O sea, esto no ocurrió todavía. ¿Qué significa? Que hay un espacio de tiempo que ya está durando más de 2000 años, al que le llamamos nosotros los misterios del reino. Justamente de eso vamos a hablar ya el domingo que viene, comenzando con la parábola del sembrador, donde Jesucristo nos habla. Él comienza a explicar los misterios del reino. Él termina, él no llega a concluir o él no establece el reino, ni tampoco él es coronado como rey, ni aceptado como rey. Entonces él dice que hay un periodo de tiempo que va a tardar y que ya está tardando 2000 años, que le llamamos misterios del reino. El misterio del reino no es la iglesia. Hay que entender eso claramente. Fíjense ustedes que el misterio del reino, por decir así, y pongo vamos a llamarlo un hito o una señal, que es la resurrección, porque realmente se inicia con el rechazamiento en Mateo capítulo 12, que fueron unos cuantos, al terminar el rechazamiento que habíamos hablado, ¿verdad? Al iniciar el capítulo 13, por decir así, y hasta su resurrección hay un tiempo. Pero como es poco y corto el tiempo, entonces pongo la resurrección. ¿Hasta cuándo? La segunda venida. Digamos que los misterios del reino van desde su resurrección hasta la segunda venida de Cristo. Esto no es la iglesia, porque la iglesia, ustedes saben que comenzó en Pentecostés y termina con el rapto. Está incluida dentro de este tiempo, pero no lo llena. El misterio del reino abarca un poco antes de Pentecostés, que comienza desde el rechazo, por decir así, ¿verdad? Hasta la segunda venida. ¿Qué significa? Incluye la tribulación.
Entonces, la iglesia no es igual al misterio del reino. Eso era algo que quería que ustedes tengan bien claro. Muy bien, una vez que él leyó todo ese párrafo, nos cuenta la Biblia que enrolló el libro y se sentó. Algo común que los predicadores judíos en las sinagogas hacían, predicaban sentados, hablaban y explicaban las escrituras sentados y tenían la costumbre de estar dando el estudio o repetir, por decir así, el estudio que otros rabinos ya habían enseñado sobre ese mismo párrafo. Ninguno inventaba nada. Algo que Jesucristo rompió el esquema. Porque él no habló ni explicó lo que otros rabinos decían, sino que él dio su propio mensaje, explicando el texto y diciendo, yo soy a quien se refiere este texto. Este texto se cumple conmigo. Hoy se cumple. Los ojos todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué puse este párrafo? Porque ahí lo que está diciendo es que la mirada de esta gente era como una mirada inquisidora, era como una mirada penetrante, intensa, como mirando qué nos va a decir este. No tenían buena actitud con él. No se olviden que la fama de Cristo ya venía desde todos los milagros que había hecho en Galilea, especialmente en Capernaum. Y entonces él dice, bueno, pero vamos a ver qué nos va a decir este. Entonces ellos tenían ahí mucha atención, algo muy importante para lo que Cristo hizo, porque ellos prestaron mucha atención. ¿Y quiénes estaban ahí? Los príncipes, los ancianos de Israel, los fariseos, los saduceos, los escribas, todas las personas de aquel lugar que estaban en Nazaret en ese momento, en ese sábado, que se fueron al templo. Y él les habló a todos con mucha autoridad. Y ellos vieron a Jesús lo que estaba diciendo que él estaba reclamando para sí el mesianismo. Él era el Mesías, él era el rey de Israel. Él era el que iba a libertar a los oprimidos, él era el que iba a dar vista a los ciegos, ya lo hizo, ellos sabían eso, ¿verdad? Entonces, ellos comenzaron a decir lo siguiente. La Biblia nos dice a nosotros, todos daban buen testimonio de él. Realmente no dice eso el original. Esta palabra buen no figura. Lo que dice la Biblia es que todos daban testimonio. ¿Qué quiere decir? Que todos hablaban de él. Él era el tema. Él era el tema de la comunidad. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados. Realmente la palabra maravillados es asombrado. ¿Qué está pasando? Eso puede ser negativo o positivo. No necesariamente todos le admiraban, sino que algo raro está pasando con este hombre. Estaban asombrados con él. Y dice de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, y esto lo dicen, yo entiendo que como tenía una actitud negativa, lo decían despectivamente. ¿Cómo es que que es el hijo de un carpintero, de María, está reclamando el reino? Está reclamando ser el Mesías que Isaías había prometido. Entonces, él, por supuesto, se da cuenta que no tenía aceptación. La actitud de los oyentes era negativa en contra de Jesús. No aceptaron su proclama. Rechazaron, como ustedes saben, él no fue a pedir que le eligieran como rey, porque él era el rey. Él no hizo campaña política, habíamos dicho. Él no buscaba, no prometía cosas para que le eligieran como rey, no. Él era el rey y él lo estaba proclamando, él lo estaba diciendo, lo estaba revelando, ¿verdad? Ellos rechazaron su explicación bíblica, como dije hace rato, y no le aceptaron. Su fama le precedía. ¿Por qué? Era conocido porque él denunciaba el pecado, atacaba el pecado y decía que se arrepientan. Y eso era una predicación para todos, para todo Israel. Los líderes religiosos tenían que arrepentirse. ¿Qué significa? Tenían que cambiar de mente, tenían que cambiar su forma de pensar, algo que no estaban dispuestos. Ellos tenían sus planes. Ellos no buscaban a alguien que les venga a cambiar su mentalidad, sino que buscaban un aliado, una persona que les ayude a llevar adelante sus planes. Ellos querían derrocar al Imperio Romano, esa era su idea, y esa era la idea del reino que ellos tenían, a pesar de todo lo que enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, donde claramente se ve que el reino
Es un reino donde el pecado no tiene cabida. Jesucristo eso es lo que denunciaba y lo que él predicaba. Arrepentidos, igual que Juan e igual que los apóstoles. Ellos le rechazaron a Jesucristo. Aquí, y esto es algo que tenemos que entender, en el capítulo 4 de Lucas nos muestra claramente el inicio, vamos a decir, el inicio de su rechazo, que se concreta totalmente, especialmente con los líderes religiosos y con los judíos, en el capítulo 12 de Mateo, que ya habíamos hablado el otro día, con todas las acusaciones que le hicieron a él, ¿verdad? Rechazando al rey, rechazan al reino. Jesucristo, al no ser aceptado, no puede entonces establecer el reino prometido en los libros de los profetas. El reino entonces queda suspendido. Y ahí volvemos a aquel párrafo, ¿verdad?, en donde separamos y vemos que este es el periodo de tiempo donde se están desarrollando los misterios del reino y en donde está incluida la iglesia, donde estamos nosotros participando, que es lo que vamos a ver ya desde el próximo domingo. El reino queda suspendido, el reino teocrático queda postergado hasta su nueva aparición en su segunda venida. Pero no tenemos que olvidar que el hecho que se haya suspendido el establecimiento del reino no significa que Jesús no sea el rey. Jesús es el rey, lo fue siempre y lo será. Vamos a ver algunos párrafos bíblicos que eso nos muestra claramente. Jesús es rey, Él es rey hoy, Él fue rey antes de la creación, Él va a ser rey después de toda esta creación con el nuevo cielo y tierra nueva, pero Él en este momento es el rey. Lo declaró Dios mismo en su bautismo, en los salmos, lo declaró la ley, los profetas, los salmos, los ángeles dijeron eso, los apóstoles y las personas llenas del Espíritu Santo. Y me gustaría leer con ustedes Mateo capítulo 26, versículo 64. Si por favor me pueden acompañar con la lectura. Mateo 26, 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Veréis, o sea, él le está hablando, en este caso, a ellos diciéndole de que ahora veréis al Hijo del Hombre, a él, sentado en el poder de Dios. Marcos capítulo 14 y versículo 62 dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué significa? Que antes de venir, Él ya va a estar sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra de Dios, gobernando el universo, en el reino eterno. Él está gobernando, no está en la tierra. Pero ¿qué es lo que realmente pasó? Cuando Él venga por segunda vez, sí va a establecer el reino. Él en este momento entonces está sentado a la diestra de Dios. Pero de acuerdo a 1 Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 14 al 16, dice lo siguiente: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. O sea que cuando Él venga por segunda vez, Él va a manifestar su gloria realmente, su reinado, y va a establecer el reino. Podemos concluir entonces que Jesucristo, a pesar que fue rechazado
para establecer el reino teocrático a través del pueblo de Israel, Él es el rey ahora mismo, lo fue siempre y lo será por toda la eternidad. Él es el rey eterno. Él es el rey de los siglos. No tenemos que olvidarnos nunca de eso. Jesús actualmente, el único poderoso y bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único. Él está ahí, ¿verdad? Luego de su muerte y su resurrección, dice la Biblia, Él fue a un país lejano. Eso lo vemos en Lucas, capítulo 19, versículo 12, ¿verdad? Donde dice que se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar. Justamente cuando Él habló de la parábola de las minas, que los judíos, o mejor dicho, los judíos a través de sus líderes religiosos entendieron muy bien, ¿verdad? Dice que fue a recibir un reino y volver. En esa etapa está ahora Jesucristo. Según Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Cristo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Él está, después de su resurrección, fue a ocupar su trono eterno. Aunque aquí en la tierra aún no está establecido, Él se fue a ocupar su trono eterno, por lo que Él es el Rey ahora. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es,
Muy bien, y continuando con nuestro tema, después de esta hermosa canción que hemos escuchado, Él es el Rey eterno, tenemos que decir lo siguiente: lo que se postergó es la manifestación material. La manifestación material, la manifestación de la autoridad, el poder, la gloria del reino que está profetizado, ¿verdad? Eso es lo que se postergó, eso es lo que no hay ahora. Él es rey, pero no existe reino. Él no tiene la gloria del reino eterno en el reino teocrático ahora. ¿Se entiende? Ya sabemos lo que estamos hablando. Si ustedes repasan todo, van a darse cuenta que estamos hablando de qué tema estamos hablando. Él no es el rey en el reino teocrático terrenal. Él reina en la iglesia con los hijos de Dios, pero su reinado no es completo, no es completo. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 14 al 16, dice lo siguiente: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A su tiempo, Él va a manifestar ese reino teocrático. Por lo tanto, la postergación del reino es la postergación de la manifestación física y visible del rey y de su reino, aquí en la tierra. Correcto. El reino será establecido, del que estamos hablando, una vez que Israel esté preparada para recibir a Cristo, cuando ellos lo reconozcan voluntariamente, no impositivamente, cuando ellos le reciban como su Mesías, le reciban realmente como su Rey. Y eso se va a dar cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Lo que tenemos que saber nosotros es que aunque Jesús sabía que iba a ser rechazado, porque eso estaba escrito, ¿verdad? Él lo que ofreció, lo ofreció con sinceridad legítima. ¿Por qué digo esto? Pongo un apéndice a este tema. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que todo esto estaba planeado. Él realmente cuando vino sabía que se le iba a rechazar. Por lo tanto, su ofrecimiento no fue sincero. Estaba predestinado que los sacerdotes y los escribas y el pueblo judío le rechacen a él. Como si Dios hubiera planeado. Como si Dios hubiera dicho, bueno, ellos van a hacer esto para que yo pueda salvar a los gentiles. Si eso fuera así, como lo dice el doctor Lorraine Boedner en su libro La Predestinación, la mal entendida predestinación, donde él le hace culpable prácticamente a Dios diciendo, bueno, los planes de Dios se desarrollan gracias a que cada uno hace lo que él quiere, no se puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Dios dirige todo eso. Eso no es cierto. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, lo hicieron sin coacción de ninguna clase. Si bien Dios tiene previsto todo por su previo conocimiento, por su presciencia, tenemos que saber que el previo conocimiento y la presciencia no predestina, no coacciona. Ellos lo hicieron en base a sus intereses personales, a su inclinación pecaminosa. Ellos son responsables delante de Dios por lo que ellos hicieron. Ellos rechazaron al rey por incitación de Satanás y por su naturaleza pecaminosa. El rechazamiento del rey no fue predestinado o preordenado por Dios. Fue realizado bajo una entera responsabilidad de los judíos representados por sus líderes. Siempre que ofreció el reino, repasando, lo ofreció condicionado a tres cosas: al arrepentimiento del pecado, a recibirle a Cristo como su Rey y Salvador, a nacer espiritualmente de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Al nacer de nuevo, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad, nos da una vida nueva, nos regenera y nosotros nos volvemos como niños. ¿Qué significa eso? Que el Hijo de Dios
para el Hijo de Dios es más importante hacer la voluntad de su Padre que hacer su propia voluntad, como los niños. La Biblia dice que no hagamos como niños. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero nuestra voluntad predomina por sobre la voluntad de Dios que está expresada en su palabra, tenemos que pensar si somos realmente o no somos hijos de Dios. Vamos a verlo a eso en la parábola del trigo y la cizaña, igual que en la del sembrador, ¿verdad? También nos dice la Biblia que Jesucristo dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, tampoco vamos a entrar al reino. Justicia es cumplir la ley, no cometer un pecado. Pero nosotros no podemos hacer eso, nadie. Pero sin embargo, al recibir a Cristo, la Biblia dice que Cristo nos reviste con su justicia. O sea, la vida impecable de Cristo se aplica a nuestra vida por imputación. Nosotros somos justos delante de Dios una vez que recibimos a Cristo. Entonces tenemos todas las condiciones que Jesucristo exigía para entrar al reino. Siguiendo con la lectura, ¿verdad? Ya entrando en el capítulo 13 de Mateo, vamos a analizar y vamos a hacer algunas consideraciones para poder ya el domingo que viene entrar directamente en las parábolas del sembrador, en las parábolas del trigo y la cizaña. Si Dios permite, vamos a estar hablando de eso. Dice en Mateo 13, 10 al 17, aquí lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís. No nos olvidemos que esto que está diciendo Jesucristo a sus discípulos lo dijo ya después de su rechazamiento por el pueblo judío en Mateo capítulo 12. Aquí entramos entonces ya en el capítulo 13, en el contexto ya del Cristo rechazado. Entonces acá vamos a ver algunas cosas porque esto merece una explicación, porque si no vamos a entender muy mal, especialmente las actitudes de Dios, porque hay muchos escritores que como que Dios les maldijo al pueblo de Israel, por eso es que ellos no pueden entender la palabra de Dios. Vamos a estar analizando un poco estos versículos. Acá dice, por ejemplo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Aquí tenemos que entender a qué se refiere la palabra misterio. Cuando hablamos de misterio, la palabra significa, especialmente en aquel tiempo, se entendía de los iniciados. En aquel tiempo habían muchas religiones que se llamaban religiones de misterio. La palabra misterio, si bien significa algo que no es revelado, algo que no se sabía, algo que se debe revelar y que se debe enseñar, ahí más que nada se está refiriendo al iniciarse en el secreto. Hay secretos que la religión que las religiones de misterio tenían que explicar para que vos puedas formar parte. El apóstol Pablo utiliza esta palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Ahí utiliza la palabra muomai, que significa he sido iniciado en el secreto. Sé padecer hambre como para estar saciado. ¿Se acuerdan de ese párrafo? Pues bien, ahí utiliza este término: he sido iniciado en el secreto. Algo muy interesante. Cuando hablamos de las religiones de misterio, habían muchos cultos religiosos. El iniciado, aquel que estaba, por decir así, convertido o quería participar de esa religión,
llevaba quizás años de estudio, 1 o 2 años, donde era enseñado, donde tenía sus enseñanzas y donde no le dejaban participar. Él estaba siendo entrenado para participar en un drama donde él va a poder comprender toda la religión a la que él va a servir y le va a entregar su vida. Él, con mucha expectativa, esperaba ese momento, hasta que llega el momento, y en ese momento, cuando llega, se presenta el teatro, se presenta el drama, donde todos los iniciados van a participar con todo el conocimiento ya teórico del tema, y él va a ver representado el drama en el escenario, ya un ambiente, por decir así, preparado, un sonido, músicas acorde, incienso, unas luces especiales que se usaban para que todo lleve a la expectación y él se identifique con su Dios. Había muchas religiones de misterio, como ellas, por ejemplo, estaban el culto a Isis, que yo le quiero mostrar ahora algo para luego decirle algunas cosas. Hay un pequeño video que les voy a mostrar ahora para entender a lo que me estoy refiriendo. Un culto muy famoso adoptado por los romanos en la época de Cristo era los misterios de Isis y Osiris. Ellos conquistaron realmente a los egipcios y ellos adoptaron a estos dioses. Y ellos, era la religión de los misterios de Isis. Vamos a ver un poco algo que nos puede mostrar este video. Después de destituir al dios Ra, que fue la divinidad que dio origen al mundo egipcio, Osiris se convirtió en el nuevo dios del universo. El nuevo dios supremo tomó a la diosa Isis como su esposa e inició un reinado de gran prosperidad. Osiris trajo la civilización a los hombres, que hasta ese momento vivían de forma muy primitiva. El dios les enseñó la agricultura, el tejido y cómo hacer el pan. Además de instituir el uso de las leyes que colocaría orden donde reinaba el caos. La civilización egipcia comenzó a florecer bajo el reinado del bondadoso dios Osiris. Pero Osiris poseía un poderoso y ambicioso hermano. Su nombre era Set. Su reino se situaba en el árido desierto que rodeaba a Egipto, y por eso tenía envidia de su hermano que tenía un reino fértil y próspero. Osiris tiene relaciones con Neftis, esposa de Set, y de esta unión nace Anubis, el dios de los muertos. Enfurecido por la traición de su hermano, Set prepara su venganza. El dios de las tierras secas y personificación del mal invita a Osiris para una gran fiesta en su homenaje. Durante la fiesta, Set presenta a los invitados un bellísimo ataúd y dice que le regalará a quien le corresponda con perfección. Osiris decide probarlo y poco después de acomodarse, Set cierra el ataúd, encerrando al dios. El dios maligno arroja el ataúd en el Nilo, ahogando al dios supremo. Isis lloraba mucho debido a la pérdida de su amado marido, y estas lágrimas se deslizaban hacia el río Nilo, dando origen a sus llenados tradicionales. La diosa y su hermana Neftis partieron en busca del cuerpo de Osiris, y después de encontrarlo, Isis intenta esconderlo, pero Set lo encuentra y lo rompe en 42 pedazos, esparcidos por todo Egipto. Isis, con la ayuda de Anubis, consigue recuperar los pedazos, y bajo la orientación del dios de los muertos, ella momifica a Osiris. Por medio de sus poderes divinos, la diosa consigue resucitar a su amado, pero ahora Osiris reinará sobre el mundo de los muertos. Después de volver a la vida, Osiris tuvo un hijo con Isis, su nombre era Horus, y este juró derribar a Set, el usurpador, del trono que le era de derecho. Muy bien. Es fácil entender
una vez que conocemos, cuando este documental nos muestra lo que creían esta religión de los misterios de este culto de Osiris. En aquel tiempo también estaba otro culto de los misterios, o una religión de misterio, que era el culto a Deméter y Perséfone. Estaba también el mitraísmo, que fue traído de la India, ¿verdad? Estaba también el culto al sol Invictus, que era de los romanos, ¿verdad? Y también estaban los esenios, una secta judía que también tenían que practicar ciertos secretos antes de ser. Es fácil entender este documental en donde vemos a por decir así, un ser, en este caso un dios, Osiris, un dios benévolo, bueno, a una esposa que le ama, el drama de la muerte, que le busca y le encuentra y recoge los pedazos, él resucita, la venganza de su hermano. Entonces, la persona que estaba participando en el drama se introduce adentro y cuando termina el drama, él se identifica con su Dios. ¿Y por qué se le llama misterio? Porque ellos, con todo este conocimiento y con su participación ya adentro, tenían ciertas prácticas que solamente ellos entendían y nadie más. Cualquier persona que miraba desde afuera va a decir: ¿qué está haciendo este loco? Tiene mucho que ver con nosotros en la Santa Cena. Para nosotros, por ejemplo, la Santa Cena es algo muy especial. Tomar el pan, comer el vino, pero para una persona de afuera que ve que agarramos un trocito de pan, comemos, que tomamos un poquitito de vino, hasta quizás le parece ridículo, porque no lo entiende. Pero para nosotros es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Cuando hablamos cuando él dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, está hablando, ustedes van a ser iniciados. Ustedes van a entender los secretos. Ustedes van a saber eso. Y eso es muy importante que entendamos para darnos cuenta de que las personas que están afuera no van a comprender lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y ahora entonces, con este conocimiento que tenemos, ¿verdad? Vayamos entonces a la otra parte. Cuando leemos misterio debemos entender como algo que necesita explicación, revelación, una iniciación seria, responsable en el iniciado. Toma un compromiso con el Dios a quien va a dedicar su vida sirviéndole y adorándole. O sea, los misterios del reino, la explicación que Jesucristo va a dar, y lo va a dar por medio de parábolas, lo van a entender solamente aquellos que son iniciados. ¿Qué significa? Aquellos que se convierten, aquellos que recibieron a Cristo. Para el resto, no van a entender. Y ahí ya vamos a ver nuestra parte, hermanos. Si fuimos iniciados, o sea, si realmente fuimos regenerados por el Señor, si somos hijos de Dios, vamos a entender. Pero hay ciertas cosas que tenemos que ver. Es muy importante comprender entonces lo que significan los misterios. Volvamos entonces. Entonces ya sabemos lo que es el misterio. Ahora, sigamos. Hay otra frase que tenemos que explicar en este capítulo, o en este inicio del capítulo, donde dice: a vosotros os es dado. Y en la otra parte dice: mas a ellos no le es dado. Es algo muy llamativo. A vosotros os es dado, a los apóstoles, a los discípulos, mas a ellos, a los que le rechazaron, a los que no le aceptaron, no les es dado. Hay algo muy fuerte. Muchos interpretan esta frase como un castigo de parte de Dios al pueblo judío. Pero no es así, hermano. Vamos a analizar esto porque hay algo muy, justamente ya es parte de los misterios, ¿verdad? En Marcos capítulo 4, versículo 10, versículo 12, que es el primer evangelio escrito, está este mismo párrafo y dice lo siguiente: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, tiene que ver con el misterio, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban,
y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados sus pecados. Aquí también este versículo pareciera ser que Dios lo está haciendo. Pareciera ser que Dios mismo lo está haciendo. Y esto, comparando con el párrafo que leímos recién, vemos que Mateo inclusive suaviza este tema. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan. Pero fíjense ustedes que él está repitiendo, o mejor dicho, está nombrando a Isaías otra vez. Isaías decía lo mismo. Él está repitiendo lo que dice el profeta Isaías. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos. Aquí la terminología habla que el ojo tiene como esas escamas cuando a veces amanecemos y no podemos abrir los ojos, ¿verdad? Esa cosa amarilla que nos aparece cuando amanecemos a veces con sueños muy pesados. No podemos ver bien. Lo mismo pasa con los oídos. Eso está hablando Isaías. Dice, ni oiga con sus oídos, ni corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Antiguo Testamento fue traducido al griego en la Septuaginta. Sabios, escribas y rabinos escribieron y tradujeron, y miren cómo tradujeron este párrafo de Isaías de la Septuaginta. Dice, ve y di a este pueblo, con oído oiréis y no entenderéis, no mirando miraréis, o sea, van a mirar pero no van a ver, y no veréis, no, pues ha engrosado el corazón de este pueblo, se endurecieron sus corazones, no querían hacer la voluntad de Dios. Con sus orejas pesadamente han oído y con los ojos han cerrado, para que jamás vean con los ojos y con las orejas oigan y con el corazón entiendan y se convierta y los sane. Fíjense ustedes que acá la Septuaginta descarga la responsabilidad sobre los judíos. No era que Dios les cerraba los oídos, ellos los cerraban. No era que Dios les cegaba los ojos, ellos las cegaban. No era que Dios no les hablaba el corazón, ellos endurecían su corazón, entonces no podían entender la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos esto. Jesús no vino para ocultar la verdad, sino para revelárselas. La verdad está oculta para aquellos que endurecen sus corazones a la obediencia y no están dispuestos a hacer lo que Dios dice. Ven, pero no distinguen. Escuchan, pero no entienden. Y no les gusta que se les diga nada que vaya contra sus intereses. Hermanos, aquí ya tenemos nuestra parte en este tema del misterio del reino. La verdad está oculta por causa de ellos mismos. No porque Dios no quiera revelárselas. Se endurecen. No quieren cambiar. No les gusta que se les diga aquello que va contra sus intereses personales. En Mateo 13:11 dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Los discípulos habían oído la palabra de Cristo y dejaron todo para seguir a Jesús. Entonces, Jesucristo les va a dar más enseñanza. Sin embargo, las multitudes escucharon las palabras de Cristo, pero las rechazaron. No querían hacer lo que Cristo decía, no se arrepentían. Tenían ojos para ver, oídos para oír, corazones para entender, pero no hicieron caso. Por lo que la verdad que rechazaron se queda oculta de ellos. Era responsabilidad de ellos. Hermanos, Dios nos revela la verdad. Dios revela la verdad a los que le obedecen. La obediencia a la verdad crea capacidad para recibir más verdad. Cuando somos desobedientes, nos hacemos torpes para seguir aprendiendo. Hermanos, la desobediencia a la verdad crea incapacidad
para recibir más verdad y se vuelven ciegos a la realidad. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta para entender las parábolas. Hermano, ¿estamos obedeciendo nosotros a la palabra de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad? Nos enojamos cuando nos denuncian que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios ni cumpliendo con nuestra adoración al Dios a quien servimos, al Dios a quien adoramos. Dios revela la verdad a aquellos que le obedecen. Y no se las revela, o mejor dicho, no pueden comprender a aquellos que endurecen sus corazones a los mandamientos de Dios y son desobedientes. Muy bien, entonces ya tenemos dos asuntos resueltos, lo que son los misterios y esto que pareciera ser que Dios lo hace, pero que es responsabilidad de ellos. Ahora tenemos otro asunto acá que también nos sorprende. Dice lo siguiente: a cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí hay algo muy, muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, porque yo le llamo a esto, me gustó, lo leí en el libro de Barclay, donde él le llama la indiscutible ley de la vida. Y quiero compartirles a ustedes esta poesía que habla tan bien de esta verdad. Y dice lo siguiente: este mundo gira triste, pues una cosa no muda, al que está vestido viste y al desnudo le desnuda. Así es desde que el mundo existe, le rige ley tan sañuda. Si esta verdad aprendiste, aunque te parezca cruda, realidad asumiste, la verdad más ruda y nuda, que el mundo al vestido viste y al desnudo le desnuda. Aunque a veces se reviste de verbosidad menuda, todo tiempo que subsiste, abajo, arriba saluda, arriba, arriba persiste. Y no quiere hablar de muda, que el mundo al vestido viste y al desnudo desnuda. Este es un escrito que se llama, es un drama, ¿verdad?, escrito por Pedro Calderón de la Barca, donde nos muestra esta verdad tan interesante. Este drama se llama El Gran Teatro del Mundo. Esto es el mundo real. Lo que está diciendo Calderón es que al que tiene ropa se le da más ropa, y más linda inclusive que la que tiene, pero al que no tiene ropa se le quita al punto de dejarlo desnudo, y él le llama la ley de la vida, algo que también coincide con lo que dice Barclay y con lo que está diciendo Jesucristo, por sobre todas las cosas, ¿verdad? La ley de la vida. Jesucristo dice: al que tiene se le dará más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué interesante. Pero analicemos un poco esto. Al estudiante que se esfuerza, a él le llueven las propuestas, los cursos, los posgrados, las maestrías, las becas. Gente inclusive que pagarían para que él estudie porque él se esfuerza. Él tiene mucho conocimiento y va a tener más conocimiento y recibe más propuestas. Pero al estudiante que es haragán, nadie le ofrece nada. Es más, quizás ha hecho cursos de inglés, de portugués, y como no lo practica, lo perdió. Ese conocimiento que adquirió con un poco de esfuerzo, como no practica, lo perdió. Eso es la ley de la vida. Pierde los conocimientos que ya tenía inclusive. Así pasa con la mayoría. Al esforzado siempre se le da más. En otras palabras, el que tiene recibe más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quita. El vago y el negligente acaba perdiendo hasta lo que tiene siempre. Sigamos pensando. Todos los dones que se ejercitan se hacen más efectivos.
y se desarrollan más, pero como nada permanece inamovible en la vida, los dones que no se utilizan y no se desarrollan se vuelven inútiles. La misma ley que se cumple en Cada tentación que vencemos nos hace más fuertes para vencer la siguiente. Nos es más fácil la siguiente. Pero cada tentación en la que caemos nos hace más torpes para vencer la siguiente tentación. Es interesantísimo porque es la ley de la vida. Cuando somos indisciplinados, sacrificados, ¿verdad? Cuando nos disciplinamos, nos capacita realmente para el siguiente reto, hacerlo bien. Pero cada vez que derrochamos la oportunidad, nos hacemos menos capaces para aprovechar la siguiente oportunidad. Es la ley de la vida. Y hay un resumen que podemos decir, que la debilidad, como la fuerza, crece con la práctica. Vos podés practicar la fuerza, esforzarte y crecer, pero si practicás la debilidad, también va a crecer en vos la debilidad. Si fueres flojo en el día de trabajo, dice Proverbios, tu fuerza será reducida. Ahí es claro la enseñanza de esta ley. Entonces, acá con esto estamos teniendo ya una clara, vamos a decir, enseñanza de lo que está hablando este párrafo. Hermanos, cuando estamos atentos a la palabra de Dios y somos obedientes y fieles a su servicio, eso es lo que enseña Jesucristo, y no nos endurecemos en nuestros corazones a la guía de la Biblia, dice la Biblia que somos bienaventurados. Bienaventurados sois vosotros, le dice. O sea, nuestra parte es no endurecernos a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Ser obedientes, aceptar a Cristo, sus enseñanzas y seguirle, no como los judíos. Yo me imagino, si hubiéramos estado nosotros presentes en aquella época cuando Cristo se presentó, ¿hubiéramos sido parte de los judíos? Hubiéramos sido parte de sus discípulos. Y eso va a depender en cómo respondemos a las palabras de Cristo, que se pueden evidenciar hoy en este tiempo. ¿Cómo respondés a las enseñanzas de Cristo en tu vida personal actual? ¿Sos obediente o sos desobediente? Y terminando el tema, haciendo un resumen de las verdades que aprendimos hoy. Los misterios son revelados a aquellos que reciben a Cristo, es decir, a los que le obedecen. En la medida en que soy disciplinado y esforzado en estudiar su palabra para conocerle, más verdades serán reveladas. Rechazar a Cristo es escucharle y no obedecerle, escucharle y no prestar atención. Tener desinterés por servirle en culto y adoración. En la práctica es no aceptar su señorío sobre mi vida. Tener desinterés, repito, por servirle en culto y adoración, en la práctica es no aceptar el señorío de Cristo sobre mi vida. Dios juzga a los seres humanos por su incredulidad. Si alguno de vosotros cierra su corazón a la palabra de Dios o nos endurecemos a ella, es como ponernos en contra de Cristo. Hermanos, que nunca se endurezca nuestro corazón hacia Dios.